Entonces, comienzo saludando de nuevo a todos. Muchísimas gracias de estar en esta tercera sesión de nuestro programa de comunicación institucional para las congregaciones religiosas. Hoy tendremos al señor Manolo Portabella de La Machi y Navoika Mosek Galine, colaboradora de la UIS, que moderará. Por eso voy a dejar la palabra a Navoika, agradeciendo la atención y la participación. Buena escucha para todos. Buenas Buenos días, tardes o buenas buen día, tardes a depende de dónde todos y a estemos, todas. y Muchas gracias por gracias estar por con estar nosotros aquí en en esta esta tercera tercera sesión sesión. de talleres de comunicación que estamos organizando en colaboración con la Machi. Como saben, no sé si han participado en otras sesiones o esta es su primera, pero en las últimas sesiones pues estuvimos hablando de planificación estratégica. En la segunda sesión estuvimos hablando de la inteligencia artificial, algo muy importante hoy en día, ya que nos puede ayudar en nuestro trabajo como educadores y vimos pues cómo podemos utilizarlo bien. Si se perdieron estas sesiones, no se preocupen porque están disponibles en el canal de YouTube. Así que si quieren volver a verlas, pues no se preocupen, están disponibles para ustedes. En la sesión de hoy nos vamos a centrar en el storytelling. Como saben, es algo muy importante que nos puede ayudar. El tema de hoy será el storytelling, como decíamos, por lo tanto, la capacidad de contar. Hablaremos de la narración, repetimos. La oradora se disculpa porque no se escucha muy bien en inglés. La narración es muy común y muy eficaz y vamos a verlo hoy. Y no es una tarea fácil. Manolo nos lo explicará. Antes de profundizar en este tema, pues voy a pasarle la palabra a Manolo. Pero antes vamos a leer un pequeño texto de reflexión. El hombre es un ser narrador. Desde la infancia tenemos hambre de historias, como tenemos hambre de alimentos, ya sean en forma de cuentos, de novelas, de películas, de canciones, de noticias. Las historias influyen en nuestra vida, aunque no seamos conscientes de ello. A menudo decidimos lo que está bien o mal, basándonos en los personajes y en las historias que hemos asimilado. Los relatos nos enseñan, plasman nuestras convicciones y nuestros comportamientos. Nos pueden ayudar a entender
y a decir quiénes somos. El hombre no es solamente el único ser que necesita vestirse para cubrir su vulnerabilidad, sino que también es el único ser que necesita revestirse de historias para custodiar su propia vida. No tejemos solo ropas, sino también relatos. De hecho, la capacidad humana de tejer implica tanto a los tejidos como a los textos. Las historias de cada época tienen un telar común. La estructura prevé héroes, también actuales, que para llevar a cabo un sueño se enfrentan a situaciones difíciles, luchan contra el mal empujados por una fuerza que les da valentía, la del amor. Sumergiéndonos en las historias, podemos encontrar motivaciones heroicas para enfrentar los retos de la vida. El hombre es un ser narrador porque es un ser en realización, que se descubre y se enriquece en las tramas de sus días. Es un placer para nosotros contar con la presencia de un experto. Tenemos a Manolo Portabella, director creativo de La Machi. Bienvenido, Manolo. Well, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Espero hablar lo suficientemente claro para que todo el mundo lo pueda entender con los traductores. Si no, pido disculpas de antemano si hablo demasiado rápido y los traductores les provoco un pequeño dolor de cabeza. Intentaré tener en mente siempre que están traduciendo las palabras y no correr, no hablar demasiado deprisa. La verdad es que este texto de Su Santidad el Papa Francisco explica muy bien, de una forma que yo había intentado no plantear, lo de reconocer en mi presentación, como ahora veremos, eh, la explicación sobre el storytelling. Pero ya que está planteada ahí, lo voy a hacer al margen de la presentación que tenía planteada, que luego la vamos a comentar, por supuesto. Pero da varias claves que son muy importantes el Papa Francisco. En todo buen relato, en toda buena historia, que es la base del storytelling, del contador de historias, de contar una historia, o sea, de el contar un relato, hay un conflicto, hay un nudo que plantea una situación que hay que resolver. Y ante esa situación hay un héroe que puede ser una persona, muchas. Entendamos héroe no como Superman, como Ulises, como eh, cualquier héroe, el Cid en España o cualquier Martín Fierro en Argentina. No, no, no. Héroe es como el que se enfrenta a ese conflicto. No es una persona heroica con unas virtudes heroicas. Pero, y además es un héroe que responde a un arquetipo que todas las personas tenemos en nuestras cabezas porque lo hemos recibido por nuestras tradiciones culturales. O sea, no es nadie, y esto sí que está en la presentación, nuestra percepción de
toda la realidad, de toda la vida, no nace de cero. Nace de toda nuestra cultura, de todo un bagaje cultural, de todo lo que llevamos, de toda una maleta de conocimientos, de experiencias. Y por eso, de esas experiencias, de esos conocimientos, una parte son los arquetipos, esos personajes prototípicos, unos de los cuales serán, a uno de los cuales se atribuirán los héroes. Y como fin de todo relato, plantea el conflicto. El héroe, que es un personaje arquetípico, se enfrenta al conflicto y supera ese conflicto. Y esa es una forma muy esquemática de plantear lo que es un relato, lo que es una historia, lo que es un storytelling. Simplemente visto desde algunos de sus características constitucionales, que es lo que había hecho el Papa Francisco en ese texto inicial y que no me he podido resistir a comentar, porque como siempre es un texto muy esclarecedor. Bueno, voy a ahora sí compartir mi presentación. Eh, Espero que la veáis bien. ¿Todo el mundo la ve bien? Sí. Eh, Uy, perdón. Perdón, porque... Vale. La presentación la he llamado Contar para transformar. Storytelling con alma. Y la ejemplifico con el caso de El vídeo del Papa, un proyecto en el que llevamos desde la Machi más de 10 años trabajando. ¿Por qué contar para transformar? Porque es esencial el objeto para el que tú cuentas. O sea, primero, contar, el verbo contar, storytelling, tú estás explicando algo, pero ojo, cuando tú cuentas algo, estás, y luego lo veremos, buscando la atención, palabra clave, captando la atención de a quién se lo cuentas. Tú no solo dices algo a alguien, que muy probablemente pasará desapercibido, sino que le cuentas, le narras algo a alguien que quieres que escuche, recuerde, aprenda, eh, asuma, aplique un montón de posibilidades. ¿Y para qué lo haces? Para que por medio de esa narración pueda transformar, actuar, llevar a cabo algo que transforme su vida. Por eso hablo del storytelling con alma, que es aplicado concretamente al vídeo del Papa. Lógicamente son unos mensajes trascendentes basados en las intenciones de oración del Papa, donde lógicamente es un caso clarísimo de querer transmitir mensajes que van más allá de una sucesión de datos, de una explicación de posibles estrategias o de una incitación a consumir una determinada marca de refrescos o un determinado champú, sino que lo que quieres es llegar al corazón, llegar al alma de las personas y trascender. En cualquier momento, por favor, si alguien quiere intervenir, puede hacerlo cuando quiera. Voy a empezar hablando de la economía, de un concepto un poco, como todos son nombres, estamos acostumbrados actualmente a poner nombre a casi todas las cosas. Bueno, la economía de la atención. O sea,
cada vez que nosotros queremos hablar con alguien, imagínate que tienes que ir a pedirle un aumento de sueldo a tu jefe o quieres ir a eh, se- interesar a una persona en un proyecto que tú estás planteando, pues lo primero que tienes que lograr, ¿qué es? Captar su atención, llamar su atención. Eh, y lo segundo, que te dedique un tiempo. O sea, primero tienes que llamar su atención y segundo, que aún es más difícil, es que ese toque de atención, una vez le has llamado la atención, hey, estoy aquí, vale, ya estás aquí, y ahora le tienes que decir, no, no, ahora quédate aquí X tiempo para escucharme. Es realmente complicado, sobre todo cuando estamos en un momento en que es brutal la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Pensemos solo en publicidad y acotemos el, la- el campo a la televisión. No sé si os preguntase ahora cuántos, y ya os digo, miles, para centrarnos en una cifra posible, miles de mensajes, de impactos publicitarios recibimos cada uno de nosotros al día. No sé qué cifra podríais pensar, pero y os voy a dar una cifra que es aproximada y en la cual cada uno eh, puedes encontrar diversas fuentes. La que yo creo que es más ajustada es que estamos expuestos a más de 6.239 anuncios cada día solo en televisión. Es una barbaridad. Incluso los que decimos que no vemos televisión, que estamos, lo recibimos además por un montón de medios. Eh, Internet, vas al bar a tomar algo y está la pantalla puesta, pasas por la calle y hay televisiones puestas, entras en una sala, en un comercio y hay televisiones. Estamos constantemente sometidos a esos impactos. En el metro están las pantallas, hay un bombardeo publicitario tremendo. Hay gente que eleva esta cifra, otras fuentes elevan esta cifra a 10.000 impactos diarios. Imaginar ahora añadir los impactos vía radio o vía audio, todo lo que es online, cadenas de música, Spotify, etcétera, etcétera, redes sociales. La cifra se multiplica, pero hasta el infinito. Entonces, ¿cómo puedes llamar la atención ante esta barbaridad de impactos que estamos recibiendo? Pues hay una cosa que está clara que no sirve, que es, si no te escuchan, no va a servir de mucho que chilles más alto, que lo digas más alto y que lo repitas más veces. Pero eso es lo que se ha venido haciendo muchas veces. ¿Qué quiero decir con chillar o repetir más veces? Bueno, pues coges el spot de televisión o el post de redes sociales o la cuña de radio o la infografía y insistes con ese mensaje poniéndolo una y otra vez, emitiéndolo una y otra vez, aumentando la pauta publicitaria, poniéndolo, haciendo versiones, cambiando los canales, repitiendo, 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 repitiendo. Eso es, entre comillas, chillar. ¿Vas a conseguir solo con eso que te captar la atención? Solo con eso creo que, bueno, creo yo y los resultados demuestran que no se consigue captar más la atención. Vale,
O sea, sí que es obvio que todos vivimos en un mundo hiperconectado y que eso tiene que facilitar la conexión entre todos, pero precisamente porque estamos en un mundo hiperconectado, perdón, lo que nosotros recordamos es aquello que nos interesa. Y la palabra interés, que despierta nuestro interés, es clave. A mí no me interesa que me digan que, que me den cifras. Me puede llamar mucho la atención, pero realmente nos conmueve. Hablo de, por ejemplo, situaciones dramáticas, pero estamos tan acostumbrados a que nos den cifras tremendas sobre la pobreza en el mundo, sobre los desastres ecológicos, sobre la situación de la mujer, tanto en los países occidentales como en los países eh, de, de, no europeos o no occidentales, que al final los datos, por muy tremendos que lo son, que sean, no nos acaban impactando, porque los datos les falta algo, les falta alma, eso que decíamos al principio, storytelling con alma. Si a esos datos, que no hay que negarles, porque esos datos tienen una función, que es la de ser lo que antiguamente en publicidad se llamaba la reason why, la justificación de la propuesta. Si a esos datos los cuentas con un relato, a través de un relato, a través de una buena historia, conseguirás lo que decíamos al principio, unir la llamada de atención, que puede ser el dato, con lo que es perdón, es que me ha llegado un mensaje y me he despistado. Perdonad. La llamada de atención con el mantenimiento de esa atención para que te escuchen, con el tiempo de escucha. Por eso es tan importante contar buenas historias. Ahora, esa buena historia, ese buen relato, tiene unas normas. Antes hemos visto al principio, usando de referencia el texto del Papa Francisco, hemos visto una forma de estructurarlo de alguna manera, un buen relato, hablando del conflicto, el héroe, el arquetipo y la resolución del conflicto. También se puede hablar de mito, etc. Hay teorías para todo. A mí no me gusta complicarla demasiado. Pero bueno, pues vayamos ahora a 4 puntos que creo que serán muy ilustrativos de lo que puede ser un buen relato. Ha de emocionar, es fundamental. No solo tiene, para convencer, tiene que emocionar. Eh, es, ah, Tiene que ir a la razón a través de la emoción. Si tú logras emocionar, estás mucho más cerca de convencer que si solamente estás explicando una realidad. Si tú le estás contando la historia de esa realidad y le emocionas, seguro que el público al que se la estás contando la recuerda. Esa historia, además, no sirve la historia porque sí. Ahí vuelvo a trocar con lo que decía de los datos. Tiene que haber una razón, un reason why, una justificación de lo que estás diciendo. O sea, tiene que estar cargada de sentido. No es solamente decir, pues mira, me voy a inventar, pongo aquí una anécdota.
que va en contra de lo que estoy diciendo aparentemente. Una característica muy curiosa del storytelling es que el mercado perdona muchas cosas a una buena historia, cosas que en la publicidad tradicional no perdonaría. Eh, Pongo un ejemplo de hace unos años ya. No sé si alguien recuerda un perfil en Estados Unidos de Lonely Girl 15, una, una chica que supuestamente era hija de unos pastores extremistas religiosos, entonces que cada día escribía en su videoblog sus experiencias, a veces triste, a veces contenta, pero todo era muy espontáneo y colgaba sus mensajes cada día. Bueno, tuvo un éxito brutal, un número de seguidores espectacular. A los 3 años, tuvo 3 años con la audiencia cautiva, cada día publicaba, se descubre que esto era un montaje. Era una realidad totalmente ficticia. Era una historia inventada. ¿Para qué? Bueno, para vender en ese caso unos guionistas, vender a la chica, vender el producto de la creación de una serie, etcétera, que consiguieron. La chica acabó rodando películas en Hollywood, un éxito brutal, y la audiencia le perdonó esa mentira. Pero ¿qué pasa? No consiguió vender nada. No le penalizó, pero tampoco le validó. Y eso es un gran peligro. No hay que confundir. Antes la hubieran penalizado y no la hubieran validado. Ahora no la penalizaron, es cierto, pero es que no validaron su mensaje para nada. Por eso el mensaje es importante que esté cargado de sentido. Una tercera característica tiene que ser didáctico. La gente es que además sería perder una posibilidad que tienes a tu alcance cuando has conseguido captar la atención, tienes tiempo de atención de calidad de la gente, pues enséñales las cosas, lo que quieres enseñar de forma clara, sin paternalismos y sin tratarlos de tonto, sin ponérselo muy complicado y sin hacerlo una explicación para niños. La gente no soporta que no soportamos que nos traten como niños o como tontos. No, hay que encontrar el tono adecuado para cada audiencia, pero un tono para transmitir ese contenido, para enseñar. Pues eso es el tono didáctico adecuado. Y relacionado con esto, el buen relato usa técnicas mnemotécnicas, perdón por la redundancia, o sea, usa claves para que ayuden a recordar partes o todo el mensaje, pero que sean coherentes, no que estén insertadas en el relato y que sobresalgan del relato, sino que estén totalmente integradas en el relato. Una cosa que tenemos muy claro y que tendríamos que tener muy claro, y a veces nos olvidamos, y el storytelling es una herramienta fundamental para esto. Nosotros comunicamos algo más que ideas, porque si solo comunicáramos ideas, con hacer presentaciones magníficas y súper coherentes y súper bien explicadas, tendríamos suficiente. Argumentaciones, teoremas matemáticos. No, nosotros comunicamos emociones. Estamos en un mundo en que
las marcas, en realidad, todos sabemos que las marcas son bastante iguales. Pensemos en las marcas de lujo. ¿Cuál es la diferencia entre las marcas de lujo y las marcas normales? En perfumes, en ropa, en bolsos. La calidad relativa. La que es evidente es el precio. Pero ¿cómo justifican ese precio tan grande? Pues lo han conseguido justificar por un storytelling, por una historia. Tú cuando compras, o quien sea que compre una marca de lujo, ya sea de ropa, de perfume, de coche, está comprando lo que antes decían un estilo de vida, está comprando una emoción, está comprando intangibles. No puedes justificar que un perfume valga 10 veces más que otro por cuestiones meramente racionales. Solo lo puedes justificar por cuestiones emocionales. Entonces, las marcas de lujo son paradigmáticas en usar bien el storytelling. Una cosa fundamental del storytelling es que no se puede usar y tirar. Tú no puedes cambiar tu historia, hoy contar una y pasado mañana contar otra. Tú tienes una historia y esa historia la tienes que sostener en el tiempo, tiene que mantenerse. O sea, pensemos en que una marca o cualquier emisor de publicidad tiene que ser como una teleserie, una telenovela, con un número ilimitado de capítulos, en el cual cada capítulo, ya sea el vídeo de la conferencia en algún sitio, el mensaje de la superiora de una orden, el encuentro del capítulo general de una orden de tal año, el aniversario de la fundación de otra orden. Esos son capítulos de esa teleserie. Cada uno de estos capítulos no tiene una historia diferente de los otros. Son partes de una historia en común. Y entonces no hay que buscar, vayamos a hacer un storytelling de cada una de estas piezas. No, 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 no. Lo que tenemos que hacer es crear un relato sólido, seductor, convincente, didáctico, emotivo, con elementos memotécnicos y ser fieles a él en los diferentes capítulos de nuestra historia comunicativa. Tengamos en cuenta además una cosa, antes lo he dicho también, que a la hora de crear un relato, ¿cómo nos enfrentamos a la creación de un relato? Pues no se crea en el vacío. Todos no empezamos de cero, tenemos una historia detrás, todos tenemos una historia detrás y toda institución tiene una historia detrás, tiene unos conocimientos detrás. Entonces, perdón. Un elemento que nos ayuda muchísimo a entender cómo creamos un relato son las metáforas. Metáforas que además corresponden a conocimientos que todos tenemos en la cabeza, a conocimientos, a conceptos que son comunes a todos. Como sabemos, la metáfora es una estructura conceptual de algo que ya conocemos que lo reflejamos en otra cosa que no conocemos. O
sea, si tú coges a un niño y le dices, el tiempo es oro, la metáfora más sencilla del mundo, bueno, claro, si sabe que el oro es algo de mucho valor, entenderá entonces que el tiempo es algo de mucho valor. Esto es un ejemplo, lógicamente, muy sencillo. Pero lo que me sirve para explicar que en el inconsciente colectivo que todos tenemos sabemos que el oro es algo de mucho valor. ¿Cómo podemos explicar que el tiempo tiene tanto valor? Pues recurriendo a la metáfora, al conocimiento compartido de que el oro es algo de mucho valor y atribuyéndoselo al tiempo. Porque ese concepto compartido se refleja en el tiempo, en el concepto al cual queremos explicar. No sé cómo vamos de tiempo, me parece que vamos muy justos. Entonces, no sé si queréis hacer alguna pregunta ahora o esperamos a poner... os pongo algunos ejemplos, pero yo quería explicar algunas cosas sobre el vídeo del Papa y su aplicación al storytelling. ¿Preferís que acabe contar, de poner los ejemplos de pop video o queréis preguntar ahora algo? No digo nada. Better if we continue, I think. Sí, podemos Perfecto. seguir. Okay. Thank you. Okay. Okay. And then, como sabéis en esta presentación, el motivo de esta presentación, no, el eje de esta presentación tenía dos partes. Una introducción sobre storytelling, que espero que haya captado vuestra atención y os haya entretenido, sino emocionado. Y una segunda ejemplificada en el proyecto del vídeo del Papa. El vídeo del Papa, supongo que no todo el mundo, muchos de vosotros no lo conoceréis. El vídeo del Papa es un proyecto de vídeos mensuales de corta duración. Es un proyecto de cada vídeo está firmado por la Red Mundial de Oración del Papa, que es la institución, en un principio era, bueno, quiero decir, durante los 180 años que tiene de historia, dependía de los jesuitas. Ahora ya esta institución es directamente del Vaticano. Y entonces cada vídeo difunde una intención de oración del Papa, que a principio de año difunde a través de la red las 12 intenciones de oración, una por mes, y la red mundial cada mes difunde un vídeo que produce difundiendo una de esas intenciones. Desde 2016, pues, por tanto, hemos hecho más de 100 vídeos, que, claro, el número ya implica algo. ¿Os acordáis lo que decía de una serie ilimitada de capítulos de una misma serie? Pues esto es un ejemplo. Entonces, los vídeos tienen una estructura narrativa bastante similar o muy similar. Primero nos encontramos con por supuesto, por un lado está la voz del Papa, que es el que habla. Todo el mensaje lo dice el Papa. Cuando se murió el Papa Francisco,
Estamos pasando un momento de incertidumbre, pero ahora el Papa León XIV está grabando los textos de cada mes, con lo cual seguimos manteniendo manteniendo la estructura, la esencia del proyecto, que iba más allá de una persona. Y entonces, tiene varias fases. En el principio de cada vídeo interpela, plantea, ese conflicto que decíamos, se ha llamado la atención. Hay un desarrollo con rostros y gestos. Aquí, ¿os acordáis que cuando he hablado del héroe, hablaba de que podía no ser un héroe individual, sino que era un héroe, que podía ser un héroe colectivo? Y aquí, aunque es el Papa el que habla, siempre la solución es colectiva. El héroe es un héroe colectivo. Y cerramos con esa resolución del conflicto, que es con la intención que nos dice el Papa, con el call to action. Claves que nos ayudan y que se mantienen en todo el proyecto, en cada uno de los vídeos. Son vídeos breves, empezamos durante varios años en 1 minuto de duración. Los últimos años se han extendido más que decir a 2 minutos, no más. Lo que decía del protagonismo coral y lenguaje global y sin fronteras. Claro, no, aunque se hagan desde Europa, están pensados para todo el mundo. Por eso siempre hay protagonismo de personas de cualquier parte del mundo. Y los mensajes están escritos pensando en que puedan ser entendidos en cualquier parte del mundo. Tienen que ser, y además se huye de... hemos intentado que no sean un texto de un discurso de una audiencia del Papa, que está muy bien, pero el lenguaje audiovisual necesita otro mensaje, otro tipo de mensaje, más fácil de entender para todo el mundo. Y luego, cuando hablaba de la emoción, aquí lo que hay es una emoción contenida, huyendo del sensacionalismo. E intentamos, lo veréis en varios de los ejemplos que he seleccionado, dejar también una puerta abierta a la interpretación de la audiencia. Dejar el mensaje un poco abierto. No es el mensaje abierto, la interpretación un poco abierta. En unos está más y en otros está menos. Entonces, algunos resultados después de estos 10 años, pues casi 250 millones de visualizaciones de los vídeos. Actualmente se traducen en más de 20 idiomas. Cobertura global orgánica quiere decir que pues cada mes tiene repercusión en prensa sin ningún tipo de inversión, por eso hablamos de inversión orgánica. No hay ninguna inversión en medios, no hay planificación y está perfectamente estudiado, es que hay una percepción, ha aumentado la percepción de cercanía del Papa, la empatía del Papa. Y entonces, ahora espero que se vean y se oigan bien. He seleccionado un vídeo, quería poner uno de cada año, pero era demasiado, he puesto un vídeo por año de los 7 primeros años. Espero no aburriros. El primero es de 2016. Veis que va tocando temas muy, muy diversos. El primero está dedicado a los pequeños campesinos. Para eso, ¿qué hicimos? Pues ejemplificarlo realmente en un día a día de un pequeño campesino, que puede ser en Europa, en Centroamérica, en Asia o en cualquier sitio. No queríamos ir ni a una persona explotada ni a una gran explotación agraria.
Y este es el mensaje. Gracias, campesino. Tu aporte es imprescindible para toda la humanidad. Como persona, hijo de Dios, mereces una vida digna. Pero, ¿cómo se retribuyen tus esfuerzos? La tierra es un don de Dios. No es justo utilizarla para favorecer solo a unos pocos, despojando a la mayoría de sus derechos y beneficios. Me gustaría que lo consideres y unas tu voz a la mía en esta intención. Que los pequeños agricultores reciban una remuneración justa por su precioso trabajo. Vale. Como veis, aquí hay un conflicto entre el pequeño campesino, la especulación económica ejemplificada en la bolsa. En cada uno de los vídeos hay ese conflicto. El siguiente ejemplo de vídeo es otra temática absolutamente distinta y con otro tratamiento absolutamente distinto, que es ayudar a los cristianos perseguidos. ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material. Como veis aquí, la forma del vídeo es absolutamente diferente. En vez de una historia empezamos con un tratamiento algo más simbólico, pero está bien claro el conflicto inicial de la rueda de reconocimiento. Digo, bueno, ¿a qué viene esto? Cristianos, hablando de cristianos, una rueda de reconocimiento en una prisión. Lo que pretendemos es llamar la atención, lógicamente. El siguiente es un ejemplo, una cosa que hemos hecho a propósito, y creo que es otra de las riquezas del storytelling y de lo que veníamos hablando antes, es que se puede mantener esa unidad de relato cambiando los recursos que se utilizan. Y ahora veréis a lo que me refiero. Habéis visto dos tipos de realización de vídeos y este es absolutamente diferente. La economía no puede pretender solo aumentar la rentabilidad, reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos.
debe seguir el camino de los empresarios, políticos, pensadores y actores sociales que ponen en primer lugar a la persona humana y hacen todo lo posible para asegurarse de que haya oportunidades de trabajo digno. Hacemos la voz juntos para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan el coraje de refutar una economía de exclusión y sepan abrir nuevos caminos. Como veis, este es aún más simbólico que el segundo. Ya no utilizamos personas más que en fotos, en fichas de dominó. Pero sí, aparte de la inestimable ayuda de la presencia del Papa como hilo conductor, pero el relato, el conflicto sigue estando presente y sigue teniendo la unidad, sigue siendo el mismo relato madre del cual se desprenden los diversos capítulos, a pesar de que cambien totalmente. El siguiente es un ejemplo de cómo se puede dejar el final totalmente abierto y sigue estando dentro de la misma línea narrativa, del mismo storytelling. De los jueces dependen decisiones que influyen en los derechos y en los bienes de las personas. Su independencia les tiene que mantener alejados del favoritismo, de las presiones, las cuales pueden contaminar las decisiones que ellos tienen que tomar. Los jueces han de seguir el ejemplo de Jesús, que no negocia nunca la verdad. Recemos para que todos aquellos que administran la justicia obren con integridad y para que la injusticia que atraviesa el mundo no tenga la última palabra. Aquí claramente hay un conflicto que aparentemente, aunque todo el mundo sabemos cuál va a ser la resolución, pero dejamos que lo resuelva el espectador. Como habéis visto, también hay un cambio, y es porque se permite cambios aparentemente sustanciales, como es que aparece escrita la intención al principio del vídeo, porque también van surgiendo necesidades que con el tiempo precisan de adaptar todo relato. Otro tipo de relato es absolutamente simbólico también. Una historia totalmente metafórica. En un mundo dividido y fragmentado, Bueno, desgraciadamente el mensaje está, no sé si ha dejado alguna vez de estar de actualidad. Otro que quería mostraros es porque también hasta ahora todo tiene que ser rodado en imagen real. Pues no, también permite un cambio de recurso. hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio
son un grito de socorro que no podemos ignorar, no podemos mirar para otro lado. Decimos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Bueno, y ya solo queda... Ah, muchas gracias. Perdón porque me he alargado más de lo previsto y me he alargado 10 minutos más. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, por la presentación que han compartido con nosotros. Gracias a toda su experiencia. Hemos aprendido muchísimo. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos vídeos y esta presentación y por habernos mostrado la evolución de este proyecto. Tenemos tiempo para alguna pregunta para los participantes. Si tienen alguna pregunta, pues pueden escribirla. Escríbanla en el chat o levanten la mano, como prefieran. Okay, we have one question. I will read it in Spanish. Tenemos Teniendo en una cuenta que lo pregunta. primero que se debe tener en cuenta para un storytelling es partir de las emociones. ¿Cuál sería la emoción más recomendada para hacer este tipo de contenido? Uf. Eh, pues la verdad, nunca me había parado a pensar que hay una emoción. A ver, estamos hablando de un tipo de contenido que son vídeos de oración. Entonces, yo creo que la emoción, se puede llamar emoción, esto, para mí tendría que ser pensar en amor, en el amor, que al fin y al cabo es algo esencialmente cristiano. Y ese sería para mí siempre la guía en mensajes cristianos. Otra Muchas gracias. pregunta. ¿Podría dar algún ejemplo de storytelling escrito y no en video? Sí, mira, te puedo dar dos ejemplos. Uno muy antiguo, que es Las mil y una noches, cuando Sherezade se pone a contar cada noche una historia para poder mantenerse viva, está contando historias que tienen un héroe, un conflicto, un personaje arquetípico, un mito en el que se apoya, una emoción, está queriendo enseñar algo, o sea, todo lo que hemos comentado sobre el storytelling está queriendo emocionar para, y además lo hace por el motivo más bestia que puede hacer, es para mantenerse viva, porque si no el sultán le mata. Pero traspasado a otros medios, me gusta mucho poner el ejemplo de la marca de motos Harley Davidson. Harley Davidson es otra marca, una marca que tiene un storytelling clarísimo.
que es una marca para los rebeldes. ¿Quién es el héroe de Harley Davidson? El héroe es el rebelde, el mito del rebelde. ¿Cuál es su territorio? La frontera. Una frontera mítica, por supuesto. No está en ningún lugar, siempre es ir más allá. ¿Cuál es el conflicto que tiene que superar ese héroe? En Harley Davidson es pues siempre enfrentarse originariamente contra el mundo blando que ellos decían de los hippies, luego enfrentarse con el mundo de los ejecutivos con corbata, etc. Siempre es enfrentarse con lo establecido. Entonces marcan un territorio clarísimo. Y esto es un storytelling potentísimo que han mantenido a lo largo de muchísimos años. No sé, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Cómo lograr que no se transmitan solo ideas, sino emociones, sobre todo en nuestras redes comunicacionales? Pensando en emociones. Es que, claro, pongo un ejemplo que me viene a bote pronto. Lo normal es hacer un post con una cita, no es lo normal, o sea, muchas veces hacemos un post con una cita de la fundadora o el fundador de una orden. Vale. Si lo dejamos ahí, puede quedar paisaje, por mucho que lo repitamos, etcétera. Ahora, ¿cómo hacemos que eso emocione? Tenemos varios elementos que a veces infravaloramos. Tenemos primero de todo la gráfica. Se puede emocionar a través de la gráfica. No tenemos por qué recurrir a el dibujo o la foto en un lado del fundador o la fundadora y la frase con la tipografía más neutra posible al lado. ¿No? La tipografía también emociona, el color emociona, la ilustración o la foto puede emocionar, emociona. Entonces, cualquier contenido tiene muchos elementos con los que podemos jugar. No sé si he contestado la pregunta. Gracias. Y pienso, última pregunta. Los relatos plantean un conflicto que resuelve el héroe. ¿Y el papel del malo debería aparecer este arquetipo? El papel del malo está siempre implícito. A veces aparece explícitamente, pero el papel del malo es fundamental. Es mejor que esté implícito, no explícito. Porque ¿para qué le vas a dar el protagonismo al malo? Pero no se puede ignorar. Sí, sí, el papel del malo es muy importante. Ahora, de una forma implícita. Perdón un momento. Un momento, por favor. Sí, perdón. Disculpas. Cuando pregunto, cuando pregunto si los vídeos e imágenes son propios, me refiero a si ellos los realizan, piden imágenes a colegas o tienen artistas para grabar o un ilustrador, de todo. Nosotros realizamos imágenes, rodamos imágenes, recurrimos a imágenes de archivo en algunos casos, pedimos imágenes a otras asociaciones, a otras instituciones, recurrimos a ilustradores externos. Es una mezcla de todo. Thank you very much and thank you. Muchas Manolo. gracias. Muchísimas gracias, Manolo. Sentimos no poder contestar a todas las preguntas.
Pero bueno, muchas gracias por la participación, gracias por compartir la presentación y bueno, seguiremos y tendremos en cuenta todo lo que hemos aprendido hoy y nos aseguraremos de que el storytelling se presente de manera adecuada en nuestro trabajo. Muchísimas gracias. La grabación de esta sesión estará disponible en el canal de YouTube. Y para finalizar, quería recordarles que tendremos una última sesión el próximo jueves a las 2:30, hora de Roma. Así que les invito a participar y hablaremos de marcas estratégicas. El próximo jueves es 3 de julio. Si aún no se han registrado, entren en la página web, en nuestra página web y háganlo, por favor. Muchísimas gracias por la participación. Gracias a todos ustedes. Sentimos que ha habido problemas técnicos al principio, pero bueno, gracias a las intérpretes también agradecen. Y bueno, muchas gracias. Adiós, bye bye.